Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Porsche Macan. Es un restyling, ya es el segundo restyling que tiene, porque ya es un coche que ya lleva unos cuantos años en el mercado y en vez de renovarlo han hecho una especie de restyling, pero es un restyling en profundidad, ya que han modificado un poquito el chasis, lo han puesto un poquito más a punto, han mejorado los motores, les han puesto bastantes más caballos en general a todos los motores. Tenemos tres versiones, la Macan, Macan S y el Macan GTS. Ya no habría el Macan Turbo, ahora lo dividen entre esas tres versiones. Es un coche que viene más o menos bien equipado, sí que les faltan ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, me chocó un poco cuando vi que opcionalmente estaba la cámara de visión trasera. Ya no te digo la cámara de visión de 360 grados, que son las dos opcionales, pero que no me añadas la cámara de visión trasera de serie. Es un poco... Del resto viene bastante bien equipado, tiene un sistema multimedia muy amplio, tiene unos asientos que son súper confortables, eléctricos, en cuero. Bueno, ahora lo veréis porque la verdad es que los acabados y los remates y la finura con todo lo que está construido, la sensación de conducción, todo es absolutamente otro nivel, es superior a prácticamente todas las marcas premium que hay en el mercado, en todo. Es impresionante, en la prueba en carretera os hablo sobre ello. En este nos vamos a centrar un poquito en los acabados, en los equipamientos, en qué es lo que viene de serie. Como os decía, es un coche que lo hay de tres formas diferentes, parte desde poquito más de 72.000 euros y llega en la versión GTS a algo más de 100.000 euros, pero partimos de un motor de 4 cilindros y 265 caballos turbo. Tiene una potencia muy buena, una respuesta increíble, tiene una caja de cambios automática de 7 velocidades que es para mí de lo mejorcito que hay en el mercado, porque responde muy bien. Cuando le pisas a fondo sí que notas que pega un golpe la caja de cambios, pero reacciona muy rápido y responde muy bien. Es prácticamente instantáneo la respuesta de este coche en caja de cambios. El primer motor, 4 cilindros turbo con 2000 centímetros cúbicos y 265 caballos. La siguiente versión, el Macan S, ya saltaría a un motor V6, 2900 centímetros cúbicos con 381 caballos. Es la misma potencia que tenía el GTS antes del restyling, para que más o menos os hagáis una idea. Ahora la versión GTS tiene ese mismo motor, un V6 de 2900 centímetros cúbicos, pero pasa a tener 441 caballos. Yo creo que ya son velocidades y potencias y motores como muy potentes para el día a día, ¿no? Pero es cierto que este coche tiene mucha potencia, pero es súper fino. Para esas personas que queréis un poquito más de deportividad, quizás el V6 estaría bien en cuanto a sonido y en cuanto a un poquito respuesta del coche, aparte de que con las versiones, con los saltos de versiones, no solo nos modifican el motor, sino que nos van añadiendo ciertas cosas que mejoran el tacto y la conducción del coche. Intentaré hablaros de todos los equipamientos que tiene, porque a pesar de que no tiene muchos equipamientos de confort, de asistencias y demás, que sí que los tiene, ahora los iremos viendo, sí que es un coche súper personalizable, hasta tal punto de que se pueden pintar los faldones delanteros, laterales, traseros. Los laterales tienen estribos, tiene faldones deportivos. Los laterales, el plástico ese negro que veis a lo largo, se puede poner de varias texturas diferentes, se puede poner del color de la carrocería, con el emblema de inscripción de Macan. En la parte delantera se pueden tintar los faros, los traseros también se pueden tintar en negro para que no haya ningún tipo de cromado. Es decir, el coche es muy personalizable. Intentaré resumirlo para que nos hagamos todos una idea del coche. La parte delantera ahora se ha modificado, antes era un poquito más grande, un poquito más brutota, y ahora es un poco más sencilla, la han simplificado un poquito, pero algo que me llama mucho la atención es que las entradas laterales son ciegas. O sea, no tiene ningún tipo de entrada de aire lateral. Sí que la tiene en la parte delantera con las láminas para poder abrir y cerrar, para dejar entrar el aire y para mejorar un poquito la aerodinámica, para mejorar en consumos, pero sí que me sorprendió que la parte lateral ahora sea cerrada. No hay ningún tipo de ventilación hacia la rueda para evitar turbulencias o algo así. Posiblemente desde la parte de abajo haya conductos para dirigir esa ventilación hacia la parte de la rueda. En la parte lateral del coche, como os decía, podemos personalizar la parte inferior poniéndolo de varios tonos diferentes, materiales, y con las inscripciones de Macan en varios colores diferentes también. En la parte de abajo le podemos poner un faldón o una estribera. Las ventanillas, este marco que tenemos alrededor, que ahora mismo es en negro brillante, lo podemos poner en negro mate, negro brillo o en aluminio. El retrovisor ahora va a tener siempre el soporte, una forma de V, que antes era opcional, ahora ya viene de serie, y opcionalmente se puede poner sin ningún tipo de coste en negro brillante. Incluso los raíles, que pueden ser o en aluminio o en negro brillo. Una cosa que de las primeras que no me convenció es que de serie no tenga el acceso sin llave. Es opcional, pero claro, como muchos accesorios que veréis ahora, ¿no? Pero
Claro, tener un coche de este estilo y tener que sacar la llave es algo que me choca mucho, ¿no? Porque ni siquiera tiene los sensores, ya no digo de aproximarse y que se abra solo, ¿no? Ya, sino lo de que no tenga sensores en las manillas para que detecte la llave sin tener que sacarla del bolsillo. La puerta es una puerta súper pesada, muy pesada, que cierra muy robusto. Pero es una puerta, ojo, de las más pesadas que he probado. Yo creo que en varios años. Son puertas con muy buenos acabados y muy bien insonorizadas. La altura del coche. No es un coche demasiado alto. En cotas es un coche un poquito largo, eso es cierto, bastante ancho, pero no es un coche muy alto. Y a la banqueta más de lo mismo. Es decir, tenemos una postura alta, pero tampoco mucho, ¿no? Lo normal en un SUV de este estilo es estar casi estirado. Y en este, a pesar de que yo no tengo el asiento bajito, lo tengo en una postura cómoda, es un coche con una posición bastante baja de conducción. Este coche es muy satisfactorio porque los sonidos de las puertas, de los botones, de todo, tiene un tacto como muy refinado en todos los aspectos. Cada uno de las palancas que toquéis, todo tiene un tacto finísimo. En cuanto al interior de los asientos, dependiendo del acabado, no es lo mismo el Macan que el Macan GTS. El Macan GTS nos traería ya asientos deportivos y adaptativos, pero la versión inicial traería asientos un poquito más normales, en parte cuero, parte tela. Podríamos ponerle asientos de cuero, podríamos ponerle un paquete de cuero, que sería los asientos de cuero, y algunos detalles como son el salpicadero, algunos detalles de las puertas en cuero. Luego podríamos añadirle ciertas partes por separado en cuero, como son, o a lo mejor, los asideros de las puertas, la consola de la regulación de los asientos lateral, que esa me parece muy cara, pero bueno, son opcionales, ¿no? Al fin y al cabo. También las salidas de ventilación en cuero, que es algo que me pareció bastante curioso, o ponerle en los asientos un cuero de contraste, que sería la parte central en un tono de color diferente para que haga un contraste. Hablando de contrastes, también el pespunte de los asientos, es decir, la costura, se la podemos poner en un color de contraste. Como veréis, va a haber muchísima personalización con el tema de los asientos. De serie sería el asiento del conductor eléctrico, manual, regulable el del acompañante. Luego le podríamos poner unos asientos eléctricos y luego le podríamos poner unos asientos un poquito más deportivos, adaptativos para inflar las partes laterales, tanto superior como inferior, para hacerlos un poquito más deportivos y que nos sujeten un poquito más. Estos son los asientos normales y son súper cómodos, son los eléctricos, pero son súper cómodos. El reposacabezas se lo podemos poner con el logo de Porsche. A mí personalmente no me convence, pero para gustos. En la parte del reposabrazos incluso le podemos poner el emblema de Macan. No es malo tener tantos opcionales porque lo bueno es que nos den la opción para poder hacerlo si nosotros queremos. La regulación en este asiento sería en distancia, en inclinación de la parte delantera, en regulación en altura de la banqueta, en inclinación del respaldo y luego en la parte lumbar también lo podríamos regular eléctricamente. Y por último, la parte delantera también la podemos regular. Tenemos un botoncillo que regulamos eléctricamente el desplazamiento solo de la parte delantera del asiento. Son unos asientos súper cómodos, me recuerdan mucho a los colchones de látex, ¿no? Porque la parte inicial es blandita, es esponjosa, pero luego notas que es un asiento muy cómodo y muy confortable. Tiene una textura que para mí es de las mejores que he probado hasta ahora. Últimamente los coches premium suelen tirar a asientos muy duros, que luego te das cuenta de que son muy duros, pero no son tan confortables, ¿no? En este caso son un poquito duros, pero bastante blanditos en la parte inicial. De manera opcional le podemos poner memorias en los asientos, tanto en el conductor como en el acompañante. El volante también sería regulable eléctricamente, y es que debajo de la columna tenemos una especie de palanquita que podemos tirar, entonces se baja, podemos presionar, entonces se sube, y podemos darle hacia adelante para meter la columna hacia adentro o tirar de él para sacarlo, ¿no? La regulación más grande que tendríamos en este habitáculo podría ser algo así. Tenemos unos 12 centímetros hasta arriba. Tenemos techo eléctrico, que eso siempre lo baja un poquito, ¿no? Pero es un habitáculo bastante amplio. Hasta atrás tenemos unos 12 centímetros,
no queda demasiado, pero bueno, para una persona que sea muy alta. La sensación que me da en este coche, aún no yendo en esta posición, sino en una posición normal, es que la visibilidad no es la mejor del mundo. Es un coche que tiende a ser un poquito a deportivo. Quizás hay coches y opciones mejores en cuanto a visibilidad, ¿no? Pero en este tenemos una sensación bastante deportiva. No veo nada del capó en la parte delantera, pero lo voy a dejar en una posición cómoda para mí, que yo creo que podría ser un poquito más, quizás, algo así. Y con esta misma regulación después veremos qué espacio queda en las plazas traseras. La puerta tiene muy buenas calidades, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Las gomas son muy grandes, en la parte interna de la ventanilla está cubierta y dependiendo del acabado, esto lo podéis poner en cuero o en la parte central la podéis poner en varias molduras diferentes, como son madera, aluminio cepillado, carbono, los tiradores, bloqueo y desbloqueo del coche, las memorias para los asientos. Aquí tendríamos las ventanillas. Todo tiene un tacto como muy bueno, muy satisfactorio. Los espejos exteriores. Aquí tenemos equipo de sonido. Tenemos tres formas, que sería el básico, equipo de sonido ampliado, que tendríamos 650 vatios y 14 altavoces, y luego podríamos tener un Burmester que serían 16 altavoces y 1000 vatios de potencia. Me parece una locura, es bastante caro. Este suena muy bien, ya el de serie debería de sonar bien, porque bueno, Porsche imagino que sonaría bien, ¿no? Pero si os gusta mucho la música, este equipo de sonido suena bastante bien. Esta sería la llave de Porsche. Como veis, es una llave con la forma del coche y podemos desbloquear, bloquear y abrir el portón trasero desde la llave. Me parece una llave muy bonita que podemos pedir en color de la carrocería, y nos viene con un estuche de cuero, el llavero. Ya solo con el llavero sería feliz. Madre mía, qué bonito es este llavero. Para encender el coche lo tenemos en la parte izquierda. Opcionalmente le podemos pintar esto de un color, pero de serie vendría así con el aro cromado. Empezando por la parte de izquierda tenemos en el emplazamiento de la llave las luces. Podríamos apagarlas, automáticas, posición, cortas, hacia atrás, antiniebla trasero, luces largas y 4 intermitentes. Las luces delanteras las hay de tres formas diferentes. De serie serían en LED, opcionalmente LED adaptativo, y opcionalmente se podrían añadir tanto las delanteras como traseras oscurecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente suelen tener detalles cromados internos dentro de la lente, pero podemos añadirle que todos esos detalles cromados sean en negro. Entonces crea una sensación de faro delantero y piloto trasero como mucho más deportivos. Contacto. Encendemos el coche. Estos serían luces automáticas, luces apagadas, que nunca se podrían apagar, siempre tenemos las luces de día encendidas, posición, cortas, largas, destellos, 4 intermitentes, lateral, y con las luces de posición se vería así. Y cuando giramos el volante se enciende una pequeña bombilla lateral o luz lateral que va a rellenar un poquito más cuando tomamos una curva o cuando vamos a aparcar en un parking o algo de ese estilo. Pues entonces giramos el volante y se nos encienden las luces laterales. Desde dentro se vería de esta forma. ¿Vale? Si os fijáis, se regulan las luces y cuando giramos el volante se enciende una pequeña luz en la zona lateral y en la derecha más de lo mismo. Se enciende una pequeña luz lateral para rellenar un poquito más. Las luces traseras serían siempre en LED, la opción sería ponerlas en oscuro. Contacto, encendemos el coche y ahí tendríamos luces de posición, freno
marcha atrás, antiniebla trasero, intermitente y 4 intermitentes. Cuando desbloqueamos el coche, desde la distancia, se encienden luces de posición delanteras y desde la parte de atrás, luz de posición trasera, luz de matrícula con buena iluminación, y cuando abrimos la puerta aquí le podemos añadir opcionalmente que nos aparezca el logo de Porsche en el suelo, que la verdad que es un detalle bastante bonito, y en el interior sería todo iluminado en LED con una luz muy grande en la parte delantera, y en la parte trasera tiene 2 puntos de luz que, si os fijáis, alumbran desde la esquina trasera hasta la parte delantera. Cuando ponemos la llave en el contacto nos aparece el Macan en el lado derecho y con las luces encendidas podríamos ver todas las luces del coche, que serían un blanco no demasiado brillante, el volante, el cuadro y la parte central con el reloj, la radio y hacia abajo climatizador y toda la botonera. En la parte superior tenemos la luz de, como no sabría cómo decirlo, es una luz un poquito tenue que se puede llevar encendida constantemente, no molesta porque no brilla ni nada, simplemente nos da una sensación de luz superior que, bueno, es curiosa. Las luces traseras las podemos encender desde este botón, luz de lectura izquierda, luz de lectura derecha, luces delanteras y traseras con la parte central mucho más brillante. Ahora sí que brilla mucho más la parte central que cuando lo tenemos solo en luz ambiental. Y la luz del espejo es muy potente. El maletero tiene 2 puntos de luz, no muy potentes, bastante sutiles. Iluminan un poquito, estaría bien que fueran un poco más potentes, pero iluminan bastante bien la zona interior del maletero. Las luces son impresionantes, es decir, como os digo siempre, si vais a andar mucho de noche, las dinámicas, si no las de LED, deberían de funcionar perfectamente para el día a día. Ventilación, que esto lo podemos pintar o del color de la carrocería o en cuero. Lo podemos cerrar, abrir y luego podemos moverlo de esta forma. Esto lo podríamos poner en cuero como está ahora mismo, con el paquete de cuero ampliado, y la parte de atrás sería en cuero acolchado. Sería todo en cuero acolchado. Salida de ventilación. Este sería el reloj para el paquete crono, pero el reloj ya viene de serie. Antes era opcional siempre, ahora ya viene siempre de serie, y le podemos poner el paquete crono, que sería este reloj con esta regulación de los modos de conducción, y bueno, nos añaden algunas cosillas más, pero eso lo podríamos añadir opcionalmente. Esto ahora mismo es un reloj, pero si en el cuadro activamos la opción de crono, que sería aquí, podemos usarlo de temporizador para medir tiempos de vuelta o para medir algún tipo de tiempo. Ahí tenemos, podemos ponerle una vuelta, marcamos vueltas, marcamos información y lo podemos parar y lo podemos resetear. Y entonces, si salimos de la opción de crono, eso se vuelve un reloj. No sé, me parece súper curioso, pero muy bonito detalle. El volante de serie, lógicamente de cuero. Opcionalmente le podremos poner el deportivo, o opcionalmente le podemos poner uno en fibra de carbono, y siempre va a venir con levas detrás del volante. Es un volante de cuero muy duro, nada acolchado, muy estrechito, y al principio se me hizo raro porque yo tengo un volante en mi coche personal como muy grueso, pero en este coche es como muy finito y la verdad es que es súper cómodo. Hay un opcional que sí que os lo recomiendo
este coche lo tiene, y es que tiene una dirección asistida, un poco más asistida, un poco más preparada para que sea más confortable en ciudad. Y es un tacto de dirección de lo mejor que he probado en mi vida. Es un tacto de dirección muy suave, muy sutil, muy rápido, responde muy rápido, no hay que girar demasiado el volante para que responda. Es un opcional que no me parece caro, que quizás os lo recomiende si andáis bastante por ciudad. Los botones, si os fijáis, están como en el aire, y es que solo están sujetos por la parte derecha. No sé, me parecen unos botones con un diseño muy bonito. Comandos por voz. Funciona normal, como todos los comandos por voz, ni bien ni mal. Aquí sería para cambiar de canción a la derecha o emisora a la derecha. Este sería para cambiar el cambio de marchas entre automático y manual. Y esto sería para subir el volumen. En la parte derecha tenemos llamadas, ir hacia atrás en los menús. Y este sería para acceder a algún tipo de menú y para movernos entre el reloj que veis aquí a la derecha, ¿vale? Y poder acceder a ciertas funciones hacia adentro. Por último, en el volante tenemos el paquete crono, que sería para cambiar los diferentes modos de conducción. O en la parte central tiene un botón. Ese botón activa durante 30 segundos el modo Sport. Imaginaros que vais a hacer una incorporación a una autopista o queréis hacer una aceleración, un adelantamiento concreto, y no vais a estar poniendo el modo Sport y luego quitando el modo Sport. Imaginaros que lo queréis temporalmente. Pulsáis ese botón y durante 20 segundos, no 30 sino 20 segundos, va a estar la respuesta del Sport activada. La verdad es que está bien, no me parece demasiado barato. Yo quizás sí que se lo añadiría porque esta función sí que me parece súper curiosa. Quizás no por los modos de conducción, pero bueno, si voy sobrado de presupuesto. Algo que no me gusta es el control de velocidad. Estas palancas nunca me han gustado, siempre me han parecido muy antiguas. Le podemos añadir opcionalmente control de velocidad adaptativo, pero claro, en la palanca, no sé, no me termina de convencer el control de velocidad a través de la palanca. Ahí tenéis intermitentes y luces de destello. A la derecha limpia parabrisas delantero y trasero. Y aquí las levas detrás del volante. Con un tacto un poquito duro, pero un buen tacto. Este es el panel de instrumentos. Lo podemos modificar con los fondos de los relojes. Es decir, siempre van a venir en negro, pero opcionalmente se los podemos poner en marrón, en rojo, en blanco. En la parte izquierda, velocidad. Es que es un cuadro muy sencillo, ¿no? Yo lo veo como muy simple. Abajo, kilómetros que tiene el coche. En la parte central, revoluciones, con velocidad en digital, con posición de conducción, de marcha. Y en la parte derecha, un reloj digital que sí que nos va a decir información, pero tampoco así es como muy modificable, ¿no? Tenemos navegación, tenemos el teléfono, lo que está sonando, la Apple CarPlay, el audio, información, gracias, porque claro, yo al principio empecé a conducir y dije yo, ostras, que no tengo control de temperatura. Pero sí, tenemos en el reloj digital el control de temperatura. Curiosamente es opcional el que te marque la velocidad máxima que ha reconocido en la vía, que te la marque ahí, no sé, me pareció súper curioso. Luego tendríamos el paquete crono, aquí es donde nosotros podríamos iniciar o marcar vueltas. Luego este sería el todoterreno, que bueno, no sé yo hasta qué punto este coche se metería por todoterreno, pero opción la hay. Presión de neumáticos, el consumo que está haciendo. Cuando llegué aquí me estaba haciendo un 9,4, 9,5 más o menos. Estuve andando por ciudad a la mañana y me estaba haciendo un 19, 18, algún momento llegó a 20. Entonces yo imagino que haciendo un mixto entre el extraurbano que hice a 9,5 y la ciudad que hice a 20, el mixto va a estar en un 15 más o menos. Hice una conducción muy suave en la que puntualmente, solo en una ocasión, le pisé el acelerador para ver la respuesta, pero el resto ha sido una conducción muy suave. A ver, se ve muy bien. Lo bueno es que es un fondo negro que es como muy sutil, casi no se aprecia que es digital, pero se ve muy bien. Quizás me falte el Head-Up Display, me parece curioso que no tenga opción de Head-Up Display. En el reloj central también le podemos cambiar la parte trasera y la podemos poner de algún tipo de color, tenemos varias opciones, y si no, de serie nos vendría en negro. Me parece precioso. Siempre que he visto un Porsche con ese reloj ahí me parece muy bonito. Fijaros que en sistema multimedia no hay opciones, o sea, esto es lo que hay y es de serie así, desde el Macan hasta el Macan GTS. Es un sistema multimedia bastante grande, bastante fluido. Yo creo que es de los más fluidos entre Porsche y Tesla, de los más fluidos que he visto. Tenemos navegación, tenemos los diferentes dispositivos de media, en este caso estaría la radio, pero podemos ver las diferentes emisoras de radio.
teléfono. Aquí tenemos opciones del coche. Los ajustes del coche son más bien pocos. No se puede ajustar demasiado. Son ajustes como... no sé. He visto que, como veis, va súper suave. No hace falta tocar mucho la pantalla. De hecho, es más, a veces parece como que casi ni la tocas y ya está respondiendo. Pero bueno, como veis, nada. Los ajustes no tenemos mucho que ajustar. Para que veáis así un poquito rápido las cosas que podemos ajustar, pero que cree corrientes de aire, no sé, me parece súper curioso. Luego en ordenadores de a bordo aquí podéis ver los consumos, ¿vale? Este es el consumo que hice yo, que hice 40 kilómetros ahora por la mañana. Aquí llegué con un 9,4, el resto es de estar haciendo las tomas de sonido y de encender el coche para comprobar unas cosas con el clima, ¿no? Pero este serían el consumo en los últimos 1000 kilómetros, que oye, no está nada mal, un consumo de un 11. Luego tenemos aplicaciones, Apple CarPlay, que va muy bien, muy bien, muy suave, va perfecto, va de maravilla, como veis, va tan fino. Ajustes de sonido. Es una pasada lo bien que va, es que es una gozada. Es como si fuera una tablet de verdad y no fuera un sistema multimedia de un coche, ¿sabes? O sea... Y bueno, luego los ajustes, que ya os digo que no lo podéis ajustar demasiado. Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho más, ¿no? A la parte derecha lo podéis tener dividido con lo que tenéis reproduciendo o vuestro mapa y con alguna función del sistema multimedia de Porsche. Y hacia abajo, si mal no recuerdo, le podíamos bajar... Uy. Ah, ahí era. Configuraciones de widgets para poder configurar el home, para si queréis poner algo que no sea esto, podéis ponerlo más a vuestro gusto, ¿vale? Esta zona de aquí. Pero bueno, eso, no me voy a parar mucho más. En la parte inferior, volumen, cambio de canción y aquí para bajar o subir a través de una lista de menús o de ajustes. Y si en alguna posición tenemos ajustes, por ejemplo, si estamos en radio, pues entramos en los ajustes de la radio. Si estamos en navegación, pues entramos en los ajustes de la navegación. Más abajo, ventilación, ¿vale? Es una ventilación muy sencillita. Ahí podemos cerrar o abrir la ventilación y moverla de esta forma. Y esto es uno de los cambios más grandes que tuvo el interior del coche en este restyling. No sé hasta qué punto me convence. La verdad es que está bien, responde muy bien, pero antes eran botones físicos y ahora es todo táctil. Esto es un panel táctil, esto es otro panel táctil y no con tocarlo, o sea, no por poner el dedo funciona. Hay que poner el dedo y clicar. Vale, no hace falta clicar muy fuerte, pero sí que es un panel que siente la presión, entonces funciona a través de presión. Este sería el climatizador de 3 zonas con zona trasera. Esta sería la parte del conductor, temperatura y potencia de ventilación. Estas serían las diferentes zonas, podemos marcarle más o menos zonas, modo automático, y esto sería temperatura caliente y ventilación, es decir, podemos calefactar los asientos o podemos ventilar los asientos, que es algo que está muy bien en verano. Y en la parte derecha más de lo mismo, lo podemos regular al igual que en la parte del conductor. La palanca también ha cambiado con el restyling y ahora es un poquito más deportiva y un poquito más baja. Vamos a encender un momentito el coche, porque si nosotros ponemos marcha atrás, reversa, se activan los sensores de aparcamiento, que son sensores de aparcamiento en 360 grados, y la cámara de visión trasera, opcional. También está opcional la cámara de visión de 360 grados. Me parece un poco raro que un coche de este estilo, de este calibre y de este tamaño no la traiga de serie. Por encima no me parece económica. Pero bueno, tenemos la opción de poder añadir la de 360 grados, que es un punto positivo. Podemos añadirle opcionalmente el asistente de aparcamiento automático para que encuentre un sitio y maniobre él automáticamente si detecta que entra en ese hueco. Luego tendríamos neutral y luego drive o hacia adelante. Levas detrás del volante para subir o bajar y el botón que os decía antes para cambiar entre manual y automático. ¿Vale? Ahí tenéis cambio de marchas manual, cambio automático.
Tiene opción de off-road, que si tú lo activas, el coche se prepara para off-road, es decir, ahora mismo se está levantando y bueno, se prepara la tracción para el off-road. Vamos a desactivarlo, que no vamos a subir ninguna montaña. Este sería la opción para que filtre mucho más el aire que viene del exterior. Control de descensos para que mantenga la velocidad en un descenso. Este sería para activar o desactivar el control de líneas, para que automáticamente mantenga un poquito la trayectoria en las líneas. Auto Start Stop, el asistente de aparcamiento que habéis visto, y este serían opcionales. Tiene un par de ellos más, no se llegan a apreciar. Antes le estaba dando del lado el sol y se llegaban a ver uno aquí y otro aquí. El de la parte de abajo es el opcional para el escape. Le podemos poner un escape deportivo, que tenemos un botón para que se active y haga un poquito más de ruido y suene un poquito más deportivo. Y en la parte de arriba era el modo Sport. Le puedes activar el modo Sport, pero creo que eso es solo en las versiones Macan S y GTS, si mal no recuerdo. Tenemos tres tipos de suspensión. La normal, que viene con el Macan normal. Luego con el Macan S y el Macan GTS viene una suspensión que va a variar de dureza. Y luego podemos añadirle una suspensión neumática, que es una absoluta locura lo bien que se siente la carretera con esta suspensión, que es la que tenemos en este momento. Aquí regulamos la dureza que queremos con el chasis, ¿vale? Para que veáis las tres opciones que nos da, y luego tenemos opción de subir la suspensión. Ahora mismo lo estaríamos bajando. Y luego tendríamos el control de tracción, que lo podríamos activar o desactivar. Freno de estacionamiento eléctrico. Hacia atrás tenemos un hueco con la inscripción de Macan en cromado, pero es un hueco no muy grande porque no entra el teléfono y no sé, quizás para las gafas de sol. Doble portabebidas. Opcionalmente le podemos añadir cargador inalámbrico para nuestro teléfono móvil. El reposabrazos es muy pequeñito, muy pequeñito. Deslizable, es decir, se puede desplazar en distancia, pero no es regulable en altura. Dentro tenemos un hueco, todo alrededor forrado, ¿vale? Para que no se rayen las cosas. Aquí tenemos 4 ranuras, una para la tarjeta SIM, 2 USBs y una tarjeta de memorias. Pero no tenemos un hueco debajo del reposabrazos. Es una pena que no esté aprovechado ese hueco para a lo mejor poner las gafas mismamente, o la cartera o algo así. El techo me parece uno de los techos más bonitos que hay en el mercado. Ya lo conocía porque yo ya grabé varios Cayennes en el pasado, entonces esta luz ya lleva estando en Porsche muchos años y me parece una luz muy bonita. Tenemos alarma ya de serie, micrófonos para manos libres. Este sería la cortina del techo. Ahora os enseño el techo eléctrico. Este sería para activar o desactivar los sensores de aparcamiento, ¿vale? Todas las luces que ya habéis visto. Y este sería el espejo hacia atrás con la visibilidad que tendríamos, que bueno, no está mal. Es un poquito bajo, pero no está mal. En cuanto al techo, podemos abrir o cerrar la cortina, que si os fijáis es un techo muy grande, sería todo el techo, ¿vale? No quedaría 100% cerrado, sino que algo de luz entraría. Si tenemos el techo como está ahora mismo abierto, no se cierra de todo. Si cerramos el techo de cristal, sí que se puede cerrar de todo, pero lo podríamos abrir e incluso podríamos abrir el techo de cristal. Podemos ponerlo hacia arriba o incluso lo podemos llegar a abrir. Tenemos el deflector en la parte delantera, es un deflector muy grande, pero la verdad es que se abre mucho. Los parasoles también podríamos pedirlos en cuero. Luces con el espejo. Va súper suave todo. Va como muy suave. Y en el acompañante más de lo mismo. La guantera tiene el botón con el bloqueo. Y sería una guantera toda forrada. Y podríamos pedir este manual también forrado en cuero. Y bueno, poquito más. La verdad es que tampoco tenemos mucho más. Luz en LED y el bloqueo del airbag. Podríamos pedir el techo en tanto tela
como en Alcántara, porque hay muchas partes del coche que podemos pedir, por ejemplo el volante, o podemos pedir ciertas zonas del coche en cuero, en fibra de carbono o en Alcántara. Bueno, en Alcántara no, es el símil de piel vuelta, porque Alcántara es una marca, pero sería en símil de piel vuelta, tanto para el volante como para el techo. Os voy a enseñar cómo suena, tanto desde dentro como desde fuera, y lo voy a poner en modo Sport para que veáis. Suena muy poquito más, no suena mucho más, pero un poquito más deportivo, y eso que no es el escape deportivo. A ver, para estar hablando de un motor 4 cilindros, pues no está mal, es decir, no está nada mal. Los reposacabezas también se pueden regular en 4 posiciones diferentes, y es que podemos darle un poquito hacia adelante o hacia atrás para acercarlo a la cabeza. ¿A vosotros os gustan los reposacabezas con el emblema de Porsche? A mí es que me parece un poco recargado, ¿no? Los asientos en este caso son de cuero microperforado, un cuero de verdad de muy buena calidad, un tacto muy suave. Esta sería la regulación, esto sería el mando que podríamos poner en cuero, y ahí tenemos la inscripción de Macan a la entrada. El espacio es muy bueno, a ver, no es de los más grandes, no es de los más espaciosos, pero el espacio es muy bueno y el sonido de las puertas es exquisito. La parte trasera se pueden oscurecer los cristales si queréis oscurecerlos. La línea que os comentaba en este caso es en negro brillo, y también un detalle que se me había quedado en el tintero es que podemos pintar las manillas de negro brillo. La puerta trasera ya no tiene un sonido tan bueno como la parte delantera, sigue siendo un sonido bueno, pero no es tan refinado como la parte delantera. El acceso está bien. Tenemos que pensar que es el pequeñito, si queremos más acceso quizás el Cayenne. Es cierto que en el tamaño de coche que es hay opciones que tienen mejor acceso a las plazas traseras. Lo digo por si queréis acomodar a los niños, es un espacio un poquito justo en cierta medida, ¿no? Entonces, si queréis mejor acceso, o el Cayenne, o hay opciones que son un poquito más grandes. El acceso a las plazas traseras, eso, un poquito justo, más que nada por esta zona de aquí, pero está bien. En la parte trasera el espacio nos lo esperaríamos quizás un poquito más grande, ¿no? No es tan grande, tan espacioso como si nos gustaría. El primer detalle que me pareció curioso como opcional es que le podemos poner un recubrimiento a la parte trasera del asiento por si tenéis niños que pegan patadas a los asientos, y entonces puedes como cubrir un poco la parte trasera del sillón. Me llamó mucho la atención porque creo que nunca había visto un opcional así. Los asientos son súper cómodos. El espacio hasta delante es bastante pequeñito, sinceramente. Me ha sorprendido lo pequeñito que es. O sea, tenemos 5 centímetros. El asiento está sin tocar, es decir, no he tocado el asiento para que lo vierais exactamente en la misma posición. Entonces me ha parecido curioso el poquito espacio que hay en las plazas traseras. Es decir, voy cómodo porque no dejo de ir cómodo, ¿no? Pero sí que, no sé, me imaginaría un coche un poquito más grande. En pies tampoco podemos mover mucho más los pies. O sea, el otro día probé el Fabia y el Fabia creo que tenía más espacio en las plazas traseras. Hasta arriba, sabiendo que mide unos 75 nuevamente, justito, debemos de tener unos 3-4 centímetros hasta arriba. Es justito, sabemos que tenemos el techo de cristal y eso lo reduce un poquito, ¿no? Pero que nos lo esperaríamos un poquito más grande. Tenemos reposabrazos, un reposabrazos acolchado de cuero, pero es un reposabrazos que queda como muy bajito, ¿no? Estaría bien que fuera un poquito más alto o un poquito más alargado para apoyar un poquito más el brazo. Tenemos doble puerta bebidas y tenemos doble USB en la parte trasera para cargar nuestro teléfono, salida de aire con tercera zona de ventilación.
Pero eso sí, los asientos son un poquito envolventes, no son muy envolventes. Si en la parte delantera le ponemos los deportivos, en la parte trasera también van a ser un poquito más deportivos. Un poquito más, pero tampoco demasiado. Y el reposacabezas está bien, la postura está bien, ventanilla bastante grande, tenemos buena visibilidad del entorno. No me importaría viajar en este coche para nada, la verdad es que es súper cómodo. Si os fijáis en las molduras, las gomas suelen ser como muy grandes en todas las puertas. Tiene bastantes gomas, entonces la insonorización del habitáculo es muy buena. Los laterales de las puertas están recubiertos, que en la mayoría de los coches cuando cerramos la puerta se sigue viendo la chapa, en este caso no. Y el lateral de las puertas, dependiendo de los paquetes, si es un paquete de cuero ampliado, vais a tener en cuero, en este caso aluminio, los tiradores, el balones eléctricos, equipo de sonido, con equipo de sonido, un hueco bastante grande. Y esto es algo que me ha chocado, es decir, si os fijáis, no tenemos mucho espacio más para mover los pies. O sea, esto es todo lo que tenemos. Por eso que me ha llamado la atención. De hecho, incluso me llegué a bajar para ver si se había regulado eléctricamente el asiento y no. Está en mi posición, exactamente en mi posición. Parte central, una columna muy alta, doble USB tipo C para cargar. Esta sería la tercera zona de clima. Lo podéis cerrar. Lo podéis dirigir, le podéis añadir asientos traseros calefactados. El techo panorámico le da un punto. No es económico, pero sí que mejora mucho la luminosidad dentro del habitáculo, porque además es un techo panorámico muy grande y entonces la sensación de ir en el coche ahora mismo ha cambiado completamente. Tiradores en el techo, las luces de la parte trasera. En la ventanilla podemos equiparle una cortina para poder cerrarla y tener un poquito más de privacidad. Y en el lateral podemos equiparle airbags laterales traseros, que me parece un muy buen detalle. La visibilidad hacia la parte trasera está bien porque tenemos una ventanilla pequeñita en el pilar C. Un cristal no muy grande, es bastante bajito, pero bueno, se ve bastante bien. El asiento trasero es envolvente, en cuero liso y cuero microperforado, a juego con la parte delantera, asientos con anclajes Isofix a la izquierda y a la derecha, tercer reposacabezas y el reposabrazos, que es un poquito bajo y un poquito corto. Y aquí tenemos el portabebidas y podemos acceder al maletero a través del hueco. Las ventanillas son todas automáticas. Pero el espacio es muy pequeñito, muy pequeñito para el tipo de coche que es. Es un coche bastante grandote, pero en las plazas traseras sí que es bastante pequeño. El maletero está bien, las plazas delanteras están bien, pero las traseras muy justitas. La parte trasera cambia un poquito con respecto al anterior, y es que el difusor antes estaba como más integrado en el paragolpes, estaba más discreto, más pequeñito, y ahora lo han hecho un poquito más deportivo, más marcado, más musculado, y eso que es la versión normal, no es el GTS. Los escapes los podemos tener de varias formas, los podemos tener normales, en aluminio o en negro, como es en este caso. Otra cosa que podemos modificar, la nomenclatura de Porsche, que lo podemos poner en negro, al igual que la nomenclatura del modelo, como es en este caso Macan, que lo podemos poner en negro brillo, en el color de la carrocería o normal. Siento si se me quedan opcionales por decir, pero intento deciroslos todos. La parte trasera del coche es muy alta, si os fijáis es bastante alta, es un coche que se podría llevar por todo terreno. Pero bueno, no sé yo hasta qué punto te llevarías este coche por todo terreno, pero por poder puedes. Sensores de aparcamiento traseros, el emblema, la nomenclatura. Este sería en negro brillo, este sería en negro mate. Por aquí debajo tenemos la cámara de visión trasera y estos serían los escapes en negro brillo, que no son muy deportivos, es decir, no son salidos ni nada, sí que son bastante grandes. Y esta la luz oscurecida. Estos serían los pilotos traseros oscurecidos. En la versión GTS tendríamos un alerón trasero un poquito más deportivo y el cristal oscurecido. Para abrir el maletero me costó un poco, hasta que encontré el punto. Está un poco escondido.
Pero una vez más, no tiene sensor de pie. Me habría gustado que estuviera un poquito más equipado en ese aspecto, ¿no? Quizás en la nueva generación, dentro de un par de años o 3. El maletero es bastante grande, son casi 500 litros, está muy bien distribuido porque tiene ángulos rectos, es muy plano y tenemos muy buena capacidad de carga en el maletero. Para que os hagáis una idea del tamaño del maletero, este sería una maleta con medidas estándar para llevar en un avión, en la cabina del avión. Entraría perfecta, en altura ya no tanto, quedaría muy justita, no cerraría la bandeja, pero tenemos el doble fondo para tener un poquito más de capacidad. Entonces no es que sea muy alto, pero sí es cierto que lo tenemos a una altura perfecta para poder agarrar objetos sin tener que agacharnos demasiado. Aún así, con la suspensión neumática que tenemos equipada, tenemos dos botones en la parte de atrás y podemos bajarlo. Si lo dejamos pulsado, lo bajamos, pero no lo bajamos casi nada. O sea, baja como 5, 8 centímetros, no mucho más. Entonces queda un poquito más bajo. Y si lo subimos, ¿veis? Sube como 5 centímetros más o menos. A ver, es un poquito más de diferencia, ¿no? Pero tampoco demasiado. El portón es bastante alto, eso sí, tenerlo en cuenta si tenéis garajes bajitos. En el lateral tenemos un hueco de tamaño medio, los dos botones para subir y bajar la parte trasera, las luces, y es un diseño muy sencillo, tampoco tenemos mucho más. En el otro lado no tenemos nada, excepto toma de 12 voltios. El doble fondo es grandote, pero tampoco demasiado. Lo malo es que no tenemos donde poner la tapa. Al igual que sí que hay muchos coches, tenemos un lugar para guardar la tapa, en este no. En este tendríamos que buscar la forma, pero no nos entraría en ninguna parte. O sea, no habría forma de guardar la tapa en ningún sitio. Y eso es a lo que me refería. Si en algún momento queréis llevar un objeto un poquito más grande, quitáis la tapa del doble fondo y sí que podéis llevar las maletas de pie o objetos así un poquito más grandes. No sé, está como así un poco a medias distribuido, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos una trampilla, esta sí que no la había visto, en donde tenemos la batería. Mirad qué curioso. Le podemos poner opcionalmente rueda de repuesto. Este sería el módulo del amplificador del sistema de sonido premium. Y hablando de ruedas, podemos comprar un juego de ruedas de invierno para poder tener nuestro doble juego en casa. Para batir los asientos tenemos unas cuerdecitas. Y ahora empujamos los asientos hacia adelante. Y quedaría un espacio muy bien distribuido porque quedaría todo bastante plano. Los asientos se ponen casi rectos, no hay escalón entre la parte trasera y la parte del asiento. Sí que tenemos un poquito en la parte de atrás, pero tiene una capacidad muy buena. En cuanto a maletero no hay queja ninguno, ni en capacidad, ni en distribución, ni nada. Volvemos a lo mismo, me falta el sensor del pie para cerrarlo a través de control gestual como en muchos coches. Un par de detalles curiosos sobre este coche: le podemos poner opcionalmente un tapón de combustible que es como más deportivo, entre comillas, es en plata. Hay tres tipos de freno diferentes. Estos serían los frenos normales, luego habría unos con recubrimiento cerámico, que no sé hasta qué punto eso se gastará en un futuro, pero lo que te aseguran es que no se va a ensuciar tanto ni las llantas ni las pinzas de freno porque tienen ese recubrimiento. Lo que ya os digo, me parece curioso es que no se gaste, yo imagino que se gastará en un futuro. Y tiene esas pinzas de freno en blanco. Y después habría unos frenos que serían los frenos cerámicos. En cuanto a colores, los normales andan sobre 1000 euros, algo más de 1000 euros. Los colores especiales, como son por ejemplo este sería un color especial, cuestan un poquito más, algo más de 2500 euros, pero es cierto que queda precioso. Opcionalmente podemos ponerle el color que nosotros queramos y, según Porsche, un color que técnicamente sea posible de crear. Es decir, tú vas allí con tu camisa favorita y le dices: quiero que me pintéis el coche de este color,
Y si es técnicamente posible pintarlo, 10.000 euros y el coche te lo dan pintado en tu color. Tardan unos 5 meses más de lo que tardarían en dártelo sin el color a medida, pero lo pueden hacer. En llantas parte desde 19 pulgadas hasta 21 pulgadas. Las llantas no son baratas, sinceramente, estas creo que están en torno a 5.500 euros. Las llantas rondan entre los 950 euros y los 5.500 euros, que serían las más caras. Las hay por 1.000, las hay por 3.000, las hay por 4.000. Pero la verdad es que queda muy bien la combinación de este color con estas llantas. Es muy bonito. Y otra curiosidad sobre las llantas es que le podemos pedir el centro de la llanta, si ahora os fijáis está dorado, y eso es centro de llanta en color. De serie viene en negro. Y le podemos pedir eso en color. Son detalles curiosos que no estamos acostumbrados. Como siempre digo, ¿no? Está bien que te den la opción. Igual alguien lo quiere porque sí. Es cierto que no es un coche para todos los públicos, pero también es cierto una cosa. No me parece un coche tan caro como otras opciones. Es decir, hay marcas que sacan modelos de 50.000, 60.000, 70.000 euros, que a veces es un poco en plan de ¿por qué pides ese precio por esos coches? En cambio, en este coche estás en un coche de 72.000 euros, le pones equipamiento, porque al final a estos coches le pones equipamiento, acabas en unos 80.000, 85.000 euros, con descuentos tal y cual, acabas en unos 80.000 euros, más o menos de media, con este motor que a mí me parece un motor exquisito, ¿no? Y no me parece un coche extremadamente caro para realmente lo que es. Si podéis probar uno, probarlo, porque la verdad es que es algo totalmente diferente, es una conducción deportiva, pero totalmente filtrada. Es una sensación muy rara, pero la verdad es que es de quitarse el sombrero, es espectacular. Chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!